Quiero agradecer la presencia del señor vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, a los señores diputados nacionales que nos acompañan, a los señores senadores provinciales, a los representantes de los distintos colegios profesionales y fundamentalmente a los constituyentes del año 1962 y a los familiares que los acompañan, haciéndoles saber que esta Cámara de Diputados se enorgullece de llevar adelante esta sesión en conmemoración por los 50 años de la vigencia de la Constitución de Santa Fe y de solemne homenaje a sus hacedores. 50 años han pasado desde la sanción de la Constitución Provincial de Santa Fe el 14 de abril de 1962. Este es el homenaje de la Cámara de Diputados a todos los convencionales que la hicieron posible. Nos, los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, reunidos en convención constituyente, con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre, mantener la paz interna, afianzar la justicia, estimular y dignificar el trabajo, proveer a la educación y la cultura, fomentar la cooperación y solidaridad sociales, promover el bienestar general, impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que nosotros recibíamos una herencia en materia constitucional de gran confusión y de gran desagregación, por decir de alguna manera. Es decir, desde aquel estatuto de 1819, después creo que fue la Constitución del 40 o el 41 de López, la reforma del 56, que es la adaptación de la del 53 nacional a la provincia, después de la del 70 o 72, con un punto de quiebre sustancial en la historia política de la provincia de Santa Fe, que fue 1921. De manera que, y el otro quiebre, punto sustancial de quiebre, 1949. Dos fechas que son puntos bisagra en la historia institucional de la provincia, ya que una es la de aquella famosa Constitución que empujaban, que orientaban los demócratas progresistas por un lado, y la del 49, a espejo de la reforma del 49 en el orden nacional, y que también se cae como consecuencia de los avatares políticos posteriores. Eran los años 60. Se había terminado toda la baraunda de la guerra, estaban ya estaba así, Rusia todavía dentro del marco del comunismo, estaba la división del muro de Berlín, pero estaba también en Estados Unidos un señor Kennedy, que había creado un hálito realmente espectacular. Se sancionó cuando, si no el marxismo, cuando menos el materialismo dialéctico vivía sus etapas de esplendor en el campo de la doctrina política y filosófica. A partir de la caída de la Unión Soviética, las condiciones son nuevas, distintas, y la Constitución de 1962 atravesó airosamente las dos grandes encrucijadas.
el escenario nacional estaba muy complicado. Frondizi tenía la muerte anunciada ya era una cosa que se sabía que en cualquier momento le iban a obligar a una renuncia. Era evidente que nosotros íbamos camino del desalojo por parte de alguien, es decir, venía el golpe de Estado, la cosa estaba cantada. Acá se decían en el 62 que no era el momento oportuno porque la institucionalidad del país estaba en una situación frágil de debilidad y les parecía que los debates constitucionales podían llegar a generar más abismos entre las fuerzas políticas. No obstante eso, Silvestre estaba decidido a llamarla y el mensaje del Ejecutivo, de convocatoria y después el proyecto de reforma que manda sigue adelante con, creo yo, buenos resultados. La convención se reúne el 15 de enero, trabaja todo el mes de enero, febrero y marzo, y justamente tenía previsto que se comenzaran las sesiones el 1 de abril para el debate. El 29 de marzo lo habían detenido al presidente de la República, Arturo Frondizi, y estaba en la isla de Martín García. Derrocado Frondizi, destituido Frondizi, reemplazado de urgencia por Guido, gracias a la intervención de Gianarte, Guido designa, en trance de componer un gabinete plural, al doctor Jorge Walter Perkins como ministro del Interior. Ya funcionaba la Convención Reformadora de Santa Fe, pero simultáneamente se intervenían todas las provincias. Raramente, singularmente, Santa Fe tardó en ser intervenida. No se intervenía y no se intervino hasta que la Convención Reformadora de la Constitución de 1962 concluyó su cometido. Y las constituciones nunca le simpatizaron a los gobiernos militares. Y la verdad que esta constitución era mucho más dura y mucho más fuerte que la vigente en el orden nacional. De manera que para los gobiernos que intervinieron en ese momento a don Carlos, en la provincia de Santa Fe, a Frondizi en el orden nacional, a Uranga en Entre Ríos, a Pirallín en Ibeiro en Corrientes, etc., seguramente en lo que menos pensaban era en el contenido de la Constitución. Yo creo que si los militares lo hubieran leído, interrumpían el proceso de aprobación y de promulgación. La participación de la mujer, hubo varias mujeres convencionales. La doctora Foschi de Rafaela, una convencional por el peronismo, Altieri, que fue una de las que se retiró con Sinigaglia, pero hubo participación de la mujer. Yo cuando asumo el compromiso, porque prácticamente mis compañeros me lo piden, no voy yo al encuentro sino que ellos me lo piden, yo estaba ya en el 7º mes de embarazo. Al principio me acompañó mi esposo, pero mi esposo tenía sus actividades. Después me acompañó mi abuela, que tenía 70 y tantos años, y ella me acompañaba, se esperaba en el hotel con la bebé. Silvestre quiso que la Constitución se hiciera con el mayor consenso posible, porque preveía que debía ser un instrumento jurídico, una institución que perdurara en el tiempo. Por eso trató de convencer, en el marco de los opositores, a las principales figuras de la oposición para que integraran el cuerpo de convencionales. Por ejemplo, tuvo largas gestiones para que don Luciano Molinas, que en aquel entonces estaba postrado en una silla de ruedas, integrara el cuerpo de convencionales, y lo logró. Luciano, en su condición de salud muy frágil, etcétera, etcétera, fue el hombre que hizo la propuesta de aprobación en general y en particular en una sola votación. Y esto no era llamativo. Don Carlos tenía con Luciano una amistad de los políticos natos,
digamos así, de los políticos naturales, ¿no? Impresionaba verlo sentado, callado, ya cargado de años, pero aparecía como una suerte de emblema físico de las mejores luchas del civismo argentino, de antes de la ley Sáenz Peña. Respecto al radicalismo, recuerdo, conversó con los que tenía buenos tratos, hasta familiares, con Aldo Tesio y con Malaponte. Después, un parlamentario que presidió la convención, que era un parlamentario extraordinariamente dotado, fue Héctor Gómez Machado, aunque intervino poco. Pero Héctor Gómez Machado era una cabeza parlamentaria que yo luego no volví a ver repetida. Con el peronismo trató por todos los medios que tuvieran todos los sectores del peronismo, que el peronismo no estuviera excluido de la convención constituyente. Y así logró que varios sectores, Tres Banderas, Partido Laborista, un sector del justicialismo importante que se retiró con el recordado convencional Sinigaglia, que fue una de las primeras víctimas de la represión militar después en la época del proceso. En el caso del radicalismo, ya estaba dividido, ¿no es cierto? Ya había tenido lugar la UCRI por un lado y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era en donde militaba mi padre. La situación de ellos no escapaba a esta especie de preocupación general. Tanto así que muchos de los referentes radicales no estaban de acuerdo con la convocatoria a la Convención del 62. ¿Qué hicimos nosotros? Llamamos elecciones internas. Hay en nuestra lista gremialistas, está Zorila, que era un importante dirigente de la carne, está Olmedo. Quiere decir entonces que después tuvimos juristas, que eran, la verdad, que quienes nos marcaban el camino a seguir porque tenían experiencia en ese. Que era un grupo muy amplio de jóvenes que juntábamos a la militancia política y el fervor militante, disciplina de información y estudio. En realidad fue un emprendimiento medio loco, de urgencia, en el que tuvieron que participar por consenso no solo todos los constituyentes, sino también gente de afuera. Y todos integraron este cuerpo, debatieron, algunos con una intensidad, otros con otro, pero fue una constitución de consenso. Equivocados o acertados, con una suerte de conciencia de que estábamos en algún momento produciendo un hecho o alguna bisagra histórica. Pero usted lee la parte de Declaración de Derechos y Garantías, es de un avance tan fundamental. Hasta usa cosas de la Constitución italiana del 48, después de la guerra. El pueblo tiene derechos, pero también obligaciones para con la sociedad. Es un principio no muy usual ni muy escuchado en ninguna constitución del mundo, porque establece los derechos al trabajo, los derechos a la vivienda, los derechos a la educación, los derechos al... Es un decálogo de los derechos sociales del ser humano. Se aseguran constitucionalmente todos los derechos de libertad, desde el de propiedad, derecho de reunión, derecho de expresión de las ideas, derecho a la libre confesión de la religión, derecho de enseñar y de aprender. Es más, el capítulo de la educación es único en la reforma, está separado, porque es por lo que decíamos, es una amplitud, todos los derechos, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Con eso se incorpora al moderno concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho reconoce límites y reconoce obligaciones. Es la única constitución, hasta el 62, que habla de los deberes de los ciudadanos. Ninguna otra constitución en el país hablaba de los deberes de los ciudadanos. Aquí sí. La libertad de prensa no es tal si se transforma solamente en libertad de empresa. Para que no sea libertad de empresa,
el ciudadano tiene que tener un derecho que equivalga a la libertad que tiene el diario, que es poder para imponerse. Entonces, démosle por lo menos la... Ahora, ¿sabe que les voy a decir una cosa que me duele? Nadie planteó la réplica nunca en 50 años. Yo creo que algún aporte hemos hecho. Y yo creo que han pasado, que algo nos da la razón de que por algo nos preocupábamos de estar, de poder estar ahí. Era como que hubiéramos sido los centinelas más que los hacedores, porque estuvimos muy atentos de todo lo que se hizo. Eran hombres que no podían ignorar los avances del constitucionalismo social que ya eran conocidos por todo el mundo en 1962. Claro, había que aprobar los artículos. Teníamos una fecha que era una guillotina, terminó el 14 de abril a las 10:30, 11 de la noche. Y ahí se firmó la Constitución y al día siguiente vino el interventor. Cuando se termina, se aprueba, se sanciona por la convención, va una delegación a buscarlo a Silvestre para que rápidamente venga a jurar, porque tenía que jurar y publicarse. Silvestre estaba operando. Don Carlos se cambió la chaqueta blanca, se puso el traje que tenía colgado ahí en el vestíbulo del hospital Iturraspe y vino a jurar la Constitución con una gran emoción y con un gran convencimiento que había contribuido de alguna manera a darle estabilidad a las instituciones de la provincia. Temíamos que los militares intervinieran en el boletín oficial y obstaculizaran la publicidad. Faltaba nada menos que la publicación. Sin la publicación, esto se caía. Entonces se habló con el Litoral, convencional, constituyente por el radicalismo, era uno de los directores del Litoral. Se habló con Caputo, que era amigo personal de Silvestre y que era el director del diario, y se consiguió que el Litoral pusiera sus plantas a disposición para publicarla inmediatamente. Luego de publicada por el Litoral, fue publicada en el boletín oficial. Es decir, que estábamos jugando tiempos de descuento. No sabíamos si íbamos a llegar. Tanto que la intervención en la provincia se produjo pocos días después. Y Silvestre Beni se dio el lujo de salir de la Casa de Gobierno con una Constitución en la mano y una pipa que le habían regalado los presos de Coronda bajo el brazo. Y se vino caminando, no aceptó que lo trajeran en los autos de la gobernación. Es decir, tenía ese tipo de actitudes que la gente valoraba muchísimo. Yo creo que él contaba con que le iban a dar el tiempo necesario hasta el momento en que tenía que ocurrir esto, que era después de las 0 horas del día en que lo intervinieron, ¿no? Entonces no sé si esa razón, o por otro lado la personalidad, era un capitán de tormenta. Gracias a quienes con su esfuerzo, con su tesón, con su capacidad, sus conocimientos y sus valores, han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos y celebrando los 50 años de vigencia de la Constitución Provincial. Vaya un fuerte aplauso a quienes integraron la Convención Constituyente en el año 1962. El video que acabamos de ver es una síntesis de una labor de investigación que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, cuyo objetivo es dejar un registro histórico de lo que se aconteció en aquella Convención Constituyente del 62 mediante el invaluable testimonio de sus protagonistas. Este proyecto forma parte de un conjunto de actividades y programas tendientes a facilitar la difusión en todo el territorio provincial del hecho histórico que hoy se conmemora, de acuerdo a lo previsto con la resolución que fuera votada por esta Cámara, dictando de que el año 2012 sea el año del cincuentenario de la Constitución Provincial.
Uno de los méritos más grandes de esta Constitución, entre tantos, es el de haber nacido en un clima de inestabilidad y atropello de las instituciones democráticas y republicanas de gobierno. Recordemos que corrían tiempos difíciles en aquellos primeros meses del año 1962. Eran épocas de reproches, de heridas abiertas y de recelos políticos, de divisiones irreconciliables y con un golpe de Estado al punto de caer. Pero también soplaban vientos de cambio y de esperanza. Y estos hombres, imbuidos del más alto espíritu democrático, pusieron su inteligencia al servicio del progreso y el pleno desarrollo de nuestra provincia y confeccionaron laboriosamente este estatuto jurídico que establece la organización política de la provincia de Santa Fe. Veníamos de una secuencia de golpes de Estado, de chirinadas militares, de actos de soberbia y de prepotencia, de desconocimiento permanente de toda norma de legalidad. Y nosotros empeñados aquí en tratar de establecer normas fijas y estables que regulen la relación entre los seres humanos, entre los comprovincianos. Parecía una quijotada. Gente de bien que cumplió con su histórico mandato, con la tremenda responsabilidad de dotar a la provincia de Santa Fe de una Constitución que no fuera una mera expresión partidista o un ideario irrealizable, sino un estatuto constitucional que contemplara las necesidades de su época y las venideras. La faena de estos constituyentes concluyó con la realización de una Constitución consensuada, vanguardista en muchos aspectos y de una técnica impecable, con una redacción clara, perfectamente entendible, tanto para jurista como para lego, prudente y sin extralimitaciones. Ula solía decir que esta Constitución tiene dos padres, un padre político, que era Silvestre Beñis, y un padre jurídico, que era el doctor Rovere, un distinguido constitucionalista y hombre de la magistratura santafesina. A Rovere se le debe el texto claro, preciso, ese lenguaje casi sin errores, llano, que, como decía el presidente de la Cámara, se hace entendible no solo para los juristas, sino para el pueblo, para el que está destinada la Constitución. Recuerdo que se había designado una comisión correctora, integrada por 3 miembros, por el doctor Martínez Raimonda, por el doctor Aldo Tesio y por el que les habla. Y a decir la verdad, hay que reconocerlo, el único que se tomó el trabajo de leerla completamente fue Martínez Raimonda. Tesio y yo nos sumamos a su trabajo y le prestamos asentimiento. Evidentemente, los constituyentes del 62, con un gran sentido de la realidad, tuvieron en cuenta la disparidad poblacional existente en la provincia e intentaron contrarrestar el peso de las grandes urbes poblacionales en desmedro de las zonas rurales. Una Cámara de Diputados que toma como base el factor poblacional para la representación parlamentaria y, por otro lado, una Cámara de Senadores fundada en una ecuánime representación de las diferentes zonas de la provincia, fuertemente vinculada a los intereses locales. ¿Qué se quiso hacer con esta nueva composición? Asegurar una minoría representativa, porque no hay república ni democracia sin minorías que sean significativas, que hagan su aporte, que discrepen. La democracia no se funda en la unanimidad, eso es la autocracia. Y si se repasan las últimas hojas del debate de la Convención, se verá que todos, absolutamente todos los partidos políticos, Aldo Tesio por el radicalismo, Martínez Raimonda por la democracia progresista, Reñé Mir por la democracia cristiana, Mirto Lisandro Viale por el PTP, terminan reconociendo que esta Constitución mejoraba la representación minoritaria. No se referían a la de la mayoría. En definitiva, hombres y mujeres comunes, imperfectos como todo hombre, que supieron sacrificarse en pos de dejar una realización valiosa para la vida institucional santafesina, fervientes defensores del Estado constitucional de derecho, que en algunos casos, como el quien fuera líder de la bancada peronista, el doctor Roberto Sinigaglia, tristemente desaparecido en la última dictadura militar y a quien hoy más que nunca recordamos y homenajeamos. Él mismo pagó con su vida ser fiel a sus ideales democráticos. Estos extraordinarios exponentes que estuvieron presentes en esta Constitución hoy están en los mejores recuerdos en la provincia y los santafesinos tenemos la obligación moral de expresar nuestro reconocimiento por su extraordinaria obra.
Es por eso que ha llegado la hora de rendir este homenaje a la ley fundamental que nos constituye como provincia y a aquellos que hace 50 años que con su esfuerzo e ingenio generosamente nos la legaron. Muchísimas gracias.